Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Como marcamos a lo largo de la semana pasada, el mercado argentino viene volátil en lo que va del 2025, alternando entre fuertes correcciones que van generando el ruido por las tasas de la Fed y los aranceles de Donald Trump, y subas por buenos datos en el plano local, como lo fue la semana pasada el IPC de enero. Pero viene siendo todo más rojo que verde, con 15 de las últimas 20 ruedas marcando subas para el riesgo país y un Merval que cae un 8% en lo que va del año. Así lo marcó en un informe al cierre de la semana pasada el broker Consultatio, pero a pesar de todo fue con un título interesante, que es: el optimismo no se mancha. Coincidiendo con lo dicho por el ministro Caputo, Consultatio resaltó que como las monedas latinoamericanas se vienen apreciando en los últimos días contra el dólar, la corrección en Argentina respondería más a una toma de ganancias por las subas extraordinarias del 2024 que a factores globales. Como decíamos, en el plano local hay indicadores más que alentadores. Por ejemplo, las lluvias mejoraron las perspectivas para la soja, con una reducción del 50 al 30% en los lotes regulares. Además, la construcción repuntó un 3,7% mensual en diciembre y la confianza del consumidor está en máximos desde enero del 2018. A nivel político, Milei va avanzando con su agenda de reformas y su partido se perfila como el favorito para estas elecciones. El viernes, por lo pronto, se decretó el inicio de la privatización de Corredores Viales, que es la empresa estatal que gestiona las rutas y las autopistas. Pero no fue la única noticia, y por primera vez en 16 años se conoció que Aerolíneas Argentinas cerró un ejercicio anual sin pérdidas. Consultatio también resaltó la baja probabilidad que ve de volatilidad cambiaria tras el mega canje de deuda en pesos en enero, además la baja de retenciones, la actividad económica repuntando con fuerza, el central comprando más dólares cuando llegue la gruesa y posiblemente noticias positivas del FMI. Y todo eso constituye el punto caramelo en el cual Consultatio ve al gobierno llegando a las elecciones de medio término. 2. El presidente Javier Milei protagonizó un polémico episodio en X este viernes a la noche, cuando anunció su apoyo y luego se retractó en relación a un proyecto cripto llamado Viva la Libertad. Ese token de la empresa Keep Protocol se llama Libra y su precio voló durante las primeras 2 horas después del post del presidente. Todo comenzó cuando Milei publicó su mensaje celebrando la iniciativa, asegurando después a Bloomberg Linea que se trataba de un proyecto real y que implicaba puro financiamiento privado. En el medio, todo X empezó a especular con la posibilidad de un hackeo y ningún funcionario salió a comentar al respecto durante las casi 6 horas que estuvo fijada la publicación en el perfil del presidente. Pero horas después, Milei borró esa publicación y se distanció de la iniciativa, diciendo que no se había interiorizado lo suficiente sobre el proyecto. Viva la Libertad se presenta en su página web como un puente entre inversores internacionales y emprendedores argentinos a través de la blockchain de Solana. Después del respaldo inicial de Milei, el token Libra se disparó hasta los $4, pero luego se desplomó hasta 0,1. La controversia escaló cuando el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso sobre posibles delitos en la promoción del token. Milei luego arremetió contra la casta política, diciendo que estaban usando el tema para intentar generarle daño. Aunque tanto Milei como Keep Protocol confirmaron una reunión en Buenos Aires en octubre durante el Tech Forum Latam, tanto la empresa como el presidente enfatizaron que no estaba involucrado en el desarrollo del proyecto. Este episodio generó preocupación por la falta de información sobre el funcionamiento y las fuentes de financiamiento de la iniciativa. Veremos si todo ese ruido impacta en las cotizaciones de los activos mañana martes, teniendo en cuenta que hoy es feriado en Estados Unidos. Por lo pronto, hoy tendremos
veremos una señal en el Merval. 3. Nicolás Dujovne renunció en 2019 tras la derrota de Mauricio Macri en las primarias y el derrumbe del mercado pospaso. 5 años después, las políticas pro mercado de Milei vienen impulsando una fuerte recuperación para los bonos argentinos, beneficiando al fondo de inversión del exfuncionario Tenac Global Fund. Fundado en 2020 junto con Fernando Jasnís y José Antonio González Anaya, Tenac logró un retorno del 22% en 2024, triplicando el rendimiento de un índice de renta fija de mercados emergentes. Según reportó Bloomberg, gran parte de ese éxito vino de apuestas en bonos argentinos que contribuyeron 700 puntos básicos a su rentabilidad final. La empresa de investigación Barclay Hedge lo ubicó como el segundo mejor fondo de renta fija en mercados emergentes, con activos por 144 millones de dólares. Según el propio Tenac, en 2024 invirtieron en 9 de los 10 países con mayor rentabilidad, siendo la excepción Bolivia. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,4% el viernes. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 4,8% para Bioceres y caídas hasta el 2% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas hasta 0,4%. El dólar blue va a abrir cerca de 1.220 pesos, el MEP en 1.185 y el contado con liqui en 1.298. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 37 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir este lunes cerca de los 675 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Empezamos esta semana con el riesgo país en 675 puntos, es decir, un poquito más alto del que teníamos al comenzar el lunes anterior y más de 100 puntos por encima de los 560 puntos que llegó a ostentar Argentina allá por el 7 de enero de 2025. Mientras esperamos que aparezca algún catalizador que mejore la performance de la renta fija argentina, les traigo una entrevista con un grosso del mercado. En este caso estamos en contacto con Pedro Ciaba Serrate, quien es jefe de Research y Estrategia en Portfolio Personal Inversiones, broker que también es conocido por sus iniciales PPI. Buenos días, Pedro, nuevamente a la fija. Pedro, en primer lugar me gustaría conocer cómo analizás la dinámica de las últimas licitaciones del Tesoro, en particular luego de la última. ¿Te preocupa en algo la falta de rollover? En términos de la última licitación, no es ninguna sorpresa que el rollover haya sido menor a 1. Es algo que estamos viendo en los últimos 5 meses, donde el rollover promedio mensual está alrededor del 90%, y yo convalido en parte un poco la visión del equipo económico, donde sí, obviamente estuvimos viendo un rollover menor a 1, pero esto no es perfectamente comparable a la misma medida capaz en años anteriores, donde eso eventualmente iba a tener un correlato muy rápido en términos de la brecha, en términos de incremento o aceleración de inflación. Acá puede ser que haya algún tipo de componente de búsqueda de pesos, quizás de creación de demanda real de pesos, que pueda hacer que parte de esa liquidez que está yendo al mercado no tenga un efecto sobre la nominalidad en el corto plazo. Sí, obviamente en esta licitación particular lo llamativo es que ese nivel de rollover que quedó por debajo del 80% es un poco más abultado en un contexto en donde los depósitos del gobierno en pesos en el Banco Central sí ya están un poco más ajustados. Es verdad que hay ahora algunas puntas dando vuelta de que todavía hay pesos en la cuenta del Banco Nación, del Tesoro. Claramente no hay disclosure de esos números, que eventualmente quizás el Tesoro fue acumulando los diferentes resultados primarios y que están por fuera de lo que nosotros sí podemos traquear de la cuenta del sector público no financiero en el Banco Central, que eso obviamente brindaría también un poquitito más de aire, un poco más de colchón respecto a este contexto en donde es lógico que el rollover vaya siendo menor a 1. Ahora, lo que eventualmente me parece que donde vamos a ver quizás alguna diferencia ya en la próxima licitación es en la posibilidad de volver a tener un poco más demanda del mercado en el tramo más largo, si uno quiere, de la curva en pesos. Yo creo que después de las operaciones de enero, donde tuvimos el canje de las Bontam, donde después eventualmente volvieron a colocar Bond Caps en el 2026, la realidad es que se había apagado bastante el apetito en el tramo largo de la curva. Acá recordemos que para nosotros el Banco Central bajó la tasa
en una magnitud quizás un poco menor de lo que estaba contemplando, lo que esperaba el mercado, y en ese sentido el apetito del tramo largo había prácticamente desaparecido. El último dato de inflación, que más allá del número general en sí, la desaceleración en la inflación núcleo y también incluso la ruptura un poco de la inercia en el componente de servicios que rompió el 4% por primera vez, me parece que ayudan un poco justamente hacia ese lado, ¿no? La idea de que el mercado vuelva a ver un poquitito más de valor en el tramo largo de la curva, y eso obviamente por transitividad le viene bien al Tesoro para eventualmente volver a colocar quizás en ese tramo de la curva algo en las próximas licitaciones. Y siguiendo con la parte pesos, ¿dónde están viendo hoy atractivo en la curva soberana? Nosotros estamos viendo atractivo, la realidad es que bueno, habíamos visto al comienzo del año mucho atractivo en la curva ser larga, donde veíamos potencial de compresión en las tasas reales, especialmente en un contexto donde veníamos de un diciembre que habíamos visto una caída en el riesgo país muy significativa de casi 140 puntos básicos, e incluso un pequeño salto en el contado con liqui en diciembre, que si uno lo miraba en términos reales respecto al bilateral con Estados Unidos, incluso había sido un poco más alto de la variación nominal. Sin embargo, la realidad es que después de la gran compresión de tasas reales de la primera quincena de enero, donde obviamente, especialmente el tramo más líquido, un TZX28, un TZX17, habían tenido y tuvieron el mejor desempeño, y todavía lo siguen teniendo, incluso ahora el mejor desempeño en lo que va del año en términos en dólares de todo el universo de renta fija argentina. Pensamos que ahora ya no tiene mucho jugo por dar. La realidad es que las tasas reales apenas se movieron, y desde los mínimos de riesgo país, el riesgo país rebotó casi desde 559 puntos básicos a 670. Así que para nosotros eso ahora ya no tiene mucho sentido. Donde sí estamos viendo valor nuevamente es en la curva tasa fija barra nuevos duales, donde quizás nuestro posicionamiento vuelve a tener una estrategia más barbell, donde nos gusta quizás el tramo más corto de las LECAPs, donde las tasas son más altas, aprovechando que todavía hay un empinamiento en esa parte de la curva. Para hacer carry nos gustan esas LECAPs muy cortas, combinándolo con el tramo más largo de esa curva, no en bond caps, sino en bond TAMS, en las nuevas duales, donde nosotros, después de hacer la matemática de diferentes modelos, obviamente con supuestos que pueden ser discutibles, etcétera, donde estamos viendo que la opcionalidad respecto a este hedge que da el Tesoro respecto a la tasa del Banco Central, eventualmente obviamente la tasa que tiene influencia sobre la tasa TAMAR, para nosotros no está completamente metido en los precios. En ese sentido, entonces, el posicionamiento de pesos a nosotros nos gusta en LECAPs muy cortitas, y después obviamente mirando la curva, y dado que prácticamente de mayo en adelante ya está bastante plana la curva, para nosotros eso nos incentivaba a incrementar algo de duration, y entonces el potencial de ganancia de capital vía compresión de tasas lo vemos en las Bontam. Nos gustan quizás los plazos más cortos de esa curva, la Bontam de marzo y la de junio. Yendo ahora a la parte hard dólar, ¿qué te parece que falta para que los instrumentos soberanos de Argentina cobren un nuevo impulso y dejen atrás esta lateralización con tendencia hacia la baja que venimos viendo en lo que va de 2025? Bueno, nosotros seguimos siendo constructivos en la renta fija en dólares. No es que hayamos cambiado, si uno quiere, la mirada general, ¿no?, de la historia argentina. Seguimos siendo constructivos. Ahora, por supuesto, no vamos a volver a ver los retornos que tuvimos en el 2024. Eso por un lado, donde obviamente estábamos hablando en un contexto de una normalización, donde teniendo el punto de partida, por supuesto, en diciembre de 2023, donde claramente había muchísimas fragilidades por donde uno mirara en la economía argentina. Claramente en el 2025, con un punto de partida mucho más alto, la historia en términos de paridad, obviamente, incluso en un escenario muy optimista, donde nosotros cambiamos los targets potenciales a volver a niveles de tasa comparables respecto, obviamente, a los neteados de los movimientos de las tasas globales, comparables al 2017. Todavía en ese escenario uno eventualmente podría llegar a tener retornos entre el 24 al 35% en dólares a 12 meses vista. Ahora, por supuesto, eso contempla
mantener o seguir cumpliendo los desafíos pendientes, y donde los grandes catalizadores, me parece, para eventualmente ver un nivel de compresión de riesgo país de tal magnitud, yo creo que están más concentrados en la segunda mitad del año que en la primera. Dado que ha bajado bastante la expectativa de un gran acuerdo, ¿no?, en términos de fondos frescos con el FMI, yo creo que los principales catalizadores están más sesgados al componente político, donde todavía falta para empezar a ver la contienda electoral, y también obviamente con la normalización eventualmente cambiaria, que eso no traiga ningún problema, por lo menos de corto plazo, que se pueda hacer sin mayores contratiempos, y eventualmente el reacceso al mercado internacional de capitales, ¿no?, que es fundamental para eventualmente volver a garantizar o a mejorar la expectativa de roleo, de refinanciamiento de los próximos años, que se va a mantener bastante elevada. Probablemente todos estos drivers estén bastante concentrados en la segunda mitad del año, y en ese sentido, entonces, por más que en el punta a punta o en el largo plazo sigamos viendo mayor potencial en el tramo largo de la curva, yo creo que esta es la primera vez para cualquiera que haya leído informes de PPI en los últimos años en donde estamos más focalizados en el tramo corto de la curva, donde justamente si pensamos que de corto plazo no vamos a tener muchos de estos catalizadores, quizás lo que sí podemos ver es algún tipo de movimiento en la pendiente de la curva, que es muy diferente a un desplazamiento que esté más vinculado a movimientos abruptos de riesgo país. Y en ese sentido, si uno mira lo que es la curva, lo que era la curva en diciembre del 2024, y espera eventualmente una normalización, que de nuevo se vuelva a achatar, que vuelva a tener una pendiente más plana, ahí es donde estamos viendo de corto plazo quizás más potencial en el tramo corto, que yo creo que ya ese posicionamiento ha ido trayendo frutos, donde obviamente los 30, primero por liquidez, pero también eventualmente los 29 les ha ido mejor, han traído mejores retornos en las últimas 2 semanas respecto al tramo largo. Obviamente en términos relativos, ambos tramos en lo que va de febrero todavía se mantienen ligeramente negativos, pero en términos relativos le ha ido mejor al tramo corto de la curva. Por fuera de los bonares y los globales, ¿qué te parece lo más atractivo del mundo hard dólar en Argentina? Me parece que engloba un poco la posición y habla un poco de la renta fija argentina, ¿no?, a nivel general. Yo creo que de corto plazo, y más con esta idea de que eventualmente los bonos soberanos puede ser que lateralicen, o que uno tenga que enfocarse más en cambios, movimientos de pendiente, más que en un trade de compresión, de gran compresión de riesgo país de corto plazo. Yo creo que eventualmente las alternativas en pesos medios en dólares, obviamente en el posicionamiento que nosotros estamos favoreciendo, puede ser que incluso tengan un retorno mejor en los próximos meses que las propias alternativas en dólares soberanas, ¿no? Estamos hablando con mayor sensibilidad. Por supuesto que también respecto a la curva de los bopreales, donde quizás nos están gustando más las series que tienen las características especiales, ¿no?, el rescate anticipado al dólar oficial con el Banco Central, incluso la aplicación impositiva. Nos gusta más el 1B y el 1C. Más allá de que creemos que el Serie 3, que es el bono más fácil de entender, más rápido, y que eventualmente también se va a ir favoreciendo en la medida que todavía haya demanda cautiva eventualmente por obtener dólares MEP, y que en la medida que el Serie 2, que ya le faltan 5 cuotas para terminar de repagar el capital, se va a ir pasando, me parece, esa demanda al Serie 3. Pero bueno, si uno mira los spreads de rendimiento entre el 1B y el 1C y respecto al Serie 3, tomando obviamente el flujo por aplicación fiscal, y ni hablar si eventualmente cuando son esas fechas de aplicación, tanto en abril 2026 o en abril 2027, uno no tiene brecha, obviamente eso eventualmente uno podría pedir mucho más fácil el rescate anticipado en pesos al dólar oficial, y si es el único dólar, eventualmente esos son dólares correspondientes. Entonces, si uno mira ese flujo proyectado, la TIR de ese flujo respecto a la del Serie 3, estamos viendo que esos spreads están prácticamente en máximos históricos, con lo cual yo creo que el posicionamiento en bopreales
tanto en el 1B como en el 1C, es superador al del Serie 3 en este momento. Pero aún así, y obviamente incluso teniendo en cuenta la curva soberana en dólares, yo creo que en los próximos meses, dado que no, justamente repetimos, no creo que haya una gran historia en términos de paridades de corto plazo, y dado me parece también los últimos movimientos que hemos visto en el contado, donde la brecha la realidad que se mantuvo muy tranquila, donde cada vez que hubo, creo que algún tipo de incipiente suba o de volatilidad, lo hemos visto al Banco Central bastante activo en el mercado. Yo creo que las alternativas en pesos medidos en dólares, por lo menos en los próximos meses, pueden ser superadoras. En lo que refiere a la renta fija estadounidense, ¿estás observando algún riesgo de tasas al alza en el mediano plazo? Bueno, la dinámica internacional, por supuesto, hoy en día está muy focalizada en los próximos pasos que tenga la administración de Trump. En ese sentido, yo creo que Trump entendió que no puede enemistarse con las tasas largas, ¿no? Se puede enemistar con México, con Canadá, con China, no con las tasas largas. Si eventualmente quiere seguir siendo amigo del mercado, y la realidad es que gran parte de sus políticas y su plan de campaña había tenido la venia negativa por parte del mercado de bonos, cosa que incluso desde fines de septiembre, desde que eventualmente las encuestas empezaron a mostrarlo más cerca de la Casa Blanca y eventualmente con el triunfo consumado, hemos visto una suba muy significativa de las tasas largas, especialmente muy vinculado a las expectativas de lo que iba a hacer Trump cuando llegara al gobierno. Y en ese sentido nosotros hemos mantenido una mirada donde pensábamos que la realidad es que los políticos, más allá de qué latitudes estemos hablando, siempre tienen ese sesgo de decir, bueno, equipo que gana no se toca. Y acá paradójicamente tuvimos un gobierno de Biden, por más criticado que haya sido, que dejó una actividad económica creciendo a un ritmo bastante robusto. Pongámonos en los zapatos de diciembre del 2023, donde pensábamos que la economía en Estados Unidos iba a un soft o un hard landing. Acá no hubo un landing, para decirlo bien concreto. O sea, el ritmo de la actividad, incluso en el último trimestre del año en Estados Unidos, siguió bastante fuerte. Y paradójicamente, obviamente mucho más mérito de Jerome Powell y la Fed que de Biden, el nivel de inflación, después de haber tocado máximos de décadas, se fue lentamente acercando a lo que eran los niveles de largo plazo, ¿no? Obviamente todavía con tarea pendiente, todavía con inercia, con un dato de enero ahora con una lectura bastante negativa, también en los precios mayoristas. Sin embargo, bueno, si eventualmente Trump a eso le agregaba una política agresiva en términos de aranceles, eventualmente recortes impositivos corporativos como los que había hecho en el mandato anterior, eso eventualmente se podía traducir en saltos de precios a nivel del consumidor en Estados Unidos, y paradójicamente iba a terminar perjudicando a la base de votantes que él tiene. Y obviamente eso es un sesgo eventualmente a tener tasas libres de riesgo más altas, un dólar más alto, commodities más bajo. También eso obviamente implicaba un golpe a lo que eran mercados de frontera, emergentes, etcétera. Equipo que gana no se toca, y en ese sentido, si Trump estaba teniendo esta herencia y eventualmente no quiere que las tasas libres de riesgo, especialmente en la parte más larga de la curva, sigan subiendo, obviamente nosotros lo que pensamos que íbamos a ver un Trump gobierno, un Trump administración mucho más moderado de lo que estaba mostrando en campaña. Incluso ahora, con esta incertidumbre que hemos tenido en las últimas semanas, con estas amenazas de aranceles para diferentes sectores, para diferentes países, que ya hemos visto que tienen mucho más que ver, me parece, con un tono de negociación que realmente con una amenaza real, ¿no? Más allá de la incertidumbre y la volatilidad que eso está generando en el mercado, acá claramente lo que vemos es que difícilmente Trump quiera pegarse un tiro en el pie, ¿no? Para decirlo bien en términos criollos, y en ese sentido me parece que el mercado ya ha empezado a convalidar esta idea, y bueno, ya hemos venido desde fines del 2024 hasta ahora, ya hemos visto
una caída significativa en los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente en el tramo más largo. Yo creo que eso se puede seguir profundizando, podemos seguir viendo bajas en las tasas libres de riesgo, especialmente en el tramo más largo de la curva, donde lo que está generando un poquitito más de ruido por ese lado es más allá obviamente del último dato de inflación, por el lado del componente de la inflación esperada en Estados Unidos, también por el lado del componente real, ¿no? Donde me parece que el último dato de empleo sorprendió obviamente al alza por lo robusto, por lo sólido, y donde me parece que hay que poner el ojo, más allá de obviamente del dato de las nóminas, etcétera, pero que bueno, parte se compensa por la corrección a la baja del dato de diciembre. Hay que poner el ojo muy de cerca, más que en la tasa de desempleo per se y en las nóminas, que son estimadores, si uno quiere, más coincidentes con el ciclo, con lo que está pasando con la tasa de subempleo, que es un indicador, si uno quiere, precíclico, y donde eventualmente tuvimos un recorte muy significativo. Y eso eventualmente puede indicar de que este nivel alto de actividad pueda mantenerse por un tiempo más, ¿no? Y eso eventualmente puede poner algún tipo de parate en la baja de los rendimientos de los treasuries norteamericanos. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue viniendo la data. Cierro con una más personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Qué buena pregunta. Puedo arrancar por la segunda parte porque lamentablemente es la más común, ¿no? O sea, es difícil ganarle sistemáticamente al mercado. Yo comulgo con esa idea y obviamente uno siempre puede estar equivocado, ¿no? Que es la mejor forma de tomar una decisión de cartera de inversiones, siempre tratar de ver, bueno, dónde uno se equivoca. Y cuando uno se equivoca, la gran ventaja es que uno aprende y eventualmente evita tropezar con la misma roca hacia adelante. Eh, no sé si fue el peor, porque bueno, todos vivimos las PASO del 2019. Sí me parece que fue donde se mezcló un poco la expectativa o las ganas de que pase algo, que eso es algo que la realidad es que el que toma decisiones de inversión no tiene que tener. Afortunadamente me pasó de más pibe, pero la realidad es que compré bonos tasa fija en su momento largos, esperando justamente el trade de desinflación en el 2018. Para los que estaban en ese momento, seguro se acuerdan los tickers que voy a mencionar, pero tenía una posición en TS18, esperando justamente que cuando uno miraba lo que eran las expectativas del Banco Central para la inflación, uno decía, bueno, esto está bastante barato. Y sin embargo, no. Con el diario del lunes no fue de esa manera. Más allá de eventualmente lo que es acciones y demás, yo creo que ese trade yo lo tengo muy en cuenta, ¿no? Porque obviamente la enseñanza es que justamente, por más que la expectativa del mercado, los break-evens y incluso uno tenga una idea fija, claramente uno puede estar equivocado y el mercado a uno lo sacude, para decirlo bien criollo, cuando finalmente no se coincide lo que pasa en la realidad respecto al view que tiene. Y después yo creo que el mejor trade, la verdad es que fue un poco también siguiendo esta idea. La realidad es que los soberanos funcionaron muy bien, ¿no? Uno siempre con la expectativa de que, bueno, que la Argentina eventualmente íbamos a poder ver un cambio de gobierno y que las paridades estaban muy bajas y que la Argentina eventualmente podía salir adelante, que podía haber algún cambio. Obviamente el trade del 2024 ha sido un trade muy bueno, ¿no? Muy bueno, pero más allá de a nivel Argentina, obviamente respecto a todo lo que es emergente, respecto a lo que es mercados de frontera, la normalización y el salto que tuvimos en los activos en el 2024 fue realmente extraordinario, ¿no? Estamos hablando de rendimientos entre el 85 y el 105% en la curva soberana, más allá de las diferencias que hay entre esos porcentajes. Claramente estar posicionado en la Argentina en el 2024 fue muy superador. Ahora, la realidad es que desde agosto en adelante, obviamente la historia soberana iba por un camino, la historia de las diferentes provincias
por otro, pero dentro de lo que eran las provincias, yo creo que uno de los últimos activos que quedó y que todavía sigue teniendo incluso un poco de potencial en términos relativos respecto al soberano, por más que no esté gobernado por la misma fuerza política, porque cuando uno iba al detalle y miraba justamente los números fiscales hasta la primera mitad del año, con un déficit que era mucho menor al que yo creo que el mercado esperaba a principio de año, y eso obviamente trajo la posibilidad de que la liquidez que tenía la provincia fuera mayor a la esperada para ese momento. La provincia de Buenos Aires claramente fue un trade que outperformó, me parece, a los soberanos en la segunda mitad del año, incluso con un color político obviamente mucho más, si no quiere, alejado al mercado respecto a la historia soberana en sí. Aún así me parece que la mejora en los números fiscales, parcial, menos abrupta que la del soberano y con la posibilidad de tener mucha liquidez, que eso eventualmente mejoraba lo que era la cobertura en términos de los pagos de los próximos, en ese momento eran 18 meses, me acuerdo, a mitad del 2024, le permitió a la provincia de Buenos Aires, partiendo ya de un nivel de precios bastante menor para ese momento, poder tener una compresión significativa e incluso un desempeño mejor de lo que fue la curva soberana para ese momento. Y esto obviamente en contra, si uno quiere, por lo menos del paradigma de decir, bueno, acá claramente eran dos historias fiscales diferentes, dos signos políticos diferentes, pero aún así me parece que el que tiene que tomar una decisión de inversión, obviamente siempre conociendo el perfil y dado esto, y siempre que estemos hablando de este tipo de crédito, estamos hablando de un perfil agresivo, uno tiene que sacar de lado sus creencias, dejar de lado un poco todo componente ideológico, mirar los números y tomar una decisión. Y en ese sentido me parece que para un lado y para el otro me parece que eso hay que dejar de lado los sesgos, ¿no? para armar una cartera de inversión. Muchísimas gracias, Pedro, por aportarnos tu tiempo y tu conocimiento. Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar el lunes que viene en esta columna que hemos dado en llamar La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos la reflexión que nos dejó en el fin de semana Claudio Maulart, analista de equity de Galileo, citando al escritor Adolfo Bioy Casares. Revolución, movimiento político que ilusiona a muchos, desilusiona a más, incomoda a casi todos y enriquece extraordinariamente a unos pocos. Goza de firme prestigio. ¿La revolución de Milei enriquecerá a pocos o a muchos? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita Deel.com/línea. Es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.